Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy volvemos a tener con nosotros a Sergio Alejo Gómez, escritor e historiador. Y es que tenemos el placer de presentar en la Biblioteca de la Historia su nuevo trabajo, su nueva novela titulada Venganza en la URSS, que es la quinta parte de la saga o serie sobre las crónicas de Tito Valerio Nerva. Bienvenido, Sergio. ¿Qué tal? Un placer estar contigo aquí de nuevo y volver a hablar de Roma, pero volver a hablar también de literatura, ¿no? Que también eso es importante, que siempre me ofreces aquí el escaparate de tu programa pues para poder hablar de todo lo que son novelas y todo lo que son mis obras, ¿no? Y ya que venimos, pues además de hablar de libros, pues aprovechamos y siempre traemos un tema que esté relacionado con el libro que tratamos. Y hoy venimos pegando fuerte, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hoy los oyentes van a asistir a la historia de las guerras cántabras o las guerras asturcántabras. Y bueno, vamos a presentar tu libro. Ahora después nos hablarás de esta quinta parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Y hombre, ya sabes, Sergio, que esta es tu casa, la Biblioteca de la Historia es tu casa y que es tu escaparate para presentar todos tus trabajos, que son una maravilla. Y vamos, siempre que tengamos la oportunidad, vamos a hacer un programa sobre tus obras. Te voy a presentar a los oyentes que todavía no te conozcan, que yo creo que es difícil, ¿no? Porque tu trayectoria es muy amplia, pero bueno, hay algún oyente que puede ser que no te conozca. Sergio Alejo es historiador, licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especializado en el mundo antiguo, concretamente en todo lo concerniente a las civilizaciones griega y romana. Ejerció durante un tiempo como docente de educación secundaria y en estos momentos su principal ocupación es la de escritor. Sergio es un autor muy prolífico y una muestra de ello es que tiene publicados por el momento 11 libros, 12 con el que nos presenta hoy. 5 de ellos forman parte de la pentalogía titulada Las crónicas de Tito Valerio Nerva, de la que Sergio nos hablará en unos momentos. Además de esta apasionante pentalogía, tiene una trilogía de novelas que forman parte de la saga Renovatio Imperi, cuyo primer libro se titula Herederos de Roma, el segundo volumen se titula Águilas en África y la tercera parte de esta trilogía se titula Roma Inmortal. En estas novelas viviremos de primera mano las aventuras de un soldado del Imperio Romano de Oriente y la última novela de Sergio Alejo Gómez, que no forma parte de estas crónicas de Tito Valerio Nerva, es una novela única que se titula Deuda de Sangre, una novela ambientada en las famosas guerras dacias de Trajano. Y bueno, ya lo tuvimos aquí, ya nos habló de esta novela y de esas guerras dacias. Y bueno, la verdad que la novela es una delicia. Por último, y por el momento, Sergio nos ha traído 3 ensayos. Uno de ellos es el libro titulado ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo. El otro ensayo, y es hermano de este, también es del mismo título, ¿Sabías qué? Pero cuyo subtítulo es Un paseo por la antigua Roma. En este caso se centra por la antigua Roma, nos habla de unos capítulos de la historia de la antigua Roma. El anterior habla de capítulos en general del mundo antiguo. Y la tercera parte, su tercer ensayo digamos, de la serie de ¿Sabías qué? Es un paseo por la antigua Grecia, donde nos desvela un puñado de los capítulos más importantes sobre la antigua Grecia. Además, Sergio es colaborador del podcast La Biblioteca Perdida, con su sección Por los Dioses. Como ya sabéis, colaborador de la Biblioteca de la Historia, en su saga en su serie Las Arenas del Tiempo. Conduce junto a Ángel Portillo el canal de YouTube Calamares a la Romana, en el que nos traen muchísimas curiosidades de la antigua Roma. Y también es miembro del grupo Divulgadores de la Historia, y como ya tuvisteis ocasión de comprobar en el audio sobre recreación histórica, es recreador histórico en el grupo Barquino Oriens. Bueno, Sergio, Cada eh, vez, cada vez se hace más largo, ¿eh? La presentación. sí, sí, claro, poco a poco vas añadiendo trabajos a tu currículum y bueno, es de recibo mencionarlos. Y bueno, hoy nos traes un nuevo trabajo, como he mencionado anteriormente, una novela que forma parte de esa pentalogía de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Hemos pasado de cuatrilogía a pentalogía
Y bueno, háblanos de esta quinta parte, Sergio. Bueno, esta quinta parte para el que haya conseguido llegar, porque cuando acaba la trilogía, las primeras tres novelas, la gente dice, pues ya se ha cerrado la historia, ¿no? Pero yo ahí me vine arriba, ¿no? Y dije, ostras, pues si el tema es súper interesante, es que esto da para tanto, ese periodo de la Tardorrepública, ese momento en el que Augusto se ha hecho con el poder, en el contexto de fondo, con ese telón de fondo de las guerras cántabras, digo, es que da un montón, ¿no? Dije, ostras, ¿por qué no sigo escribiendo? Y claro, llegó el escudo del cónsul, ¿no? Y con el escudo del cónsul dije, pero es que llevaba casi más de 400 páginas y digo, es que la historia no la he podido acabar. Digo, esto tiene que tener una quinta parte, ¿no? Entonces, esta quinta parte, pues es como la manera de cerrar este ciclo, ¿no? Aunque nunca se sabe. Yo digo cerrar, es que luego a lo mejor aparece una sexta parte, ¿no? Porque obviamente el momento histórico es brutal, ¿no? Y esta venganza a la URBS, sin querer hacer demasiado spoiler, porque la gente que no se leyó el escudo del cónsul, pues a lo mejor no sabe que después de lo ocurrido en el campamento de la Legión Cuarta Macedónica, pues se descubre todo el pastel, capturan a cierto personaje, el otro huye. Entonces, claro, hay ahí un vacío, ¿no? Entonces, en el escudo del cónsul, pues como que todo sigue, ¿no? No parecía que se había terminado, pero la amenaza que había sobre la figura de Augusto sigue latente porque hay una conjura que sigue su curso, ¿no? Porque las conjuras normalmente no la hacen dos personas, ¿no? Si suele haber un grupo bastante importante, ¿no? En este caso, pues Augusto, ya sabéis todos que en ese momento pues tenía su poder y evidentemente pues había quien no compartía, ¿no? Tenía muchos enemigos, gente que no pensaba igual que él, y entonces, pues claro, una república como la República Romana, que estaba acostumbrada a tener un senado con poder, donde todos se llevaban su porción del pastel, en el momento que aparece un personaje que se hace con el poder absoluto, ¿no? Porque realmente es eso lo que hace Augusto, ¿no? Quizá no en forma de emperador todavía, no es pero sí que es el primer hombre de Roma, está por encima de los demás, ¿no? Entonces, después de Actium, ya sabéis que en el 31 derrota a Marco Antonio, ya no tiene enemigos a nivel interno, ¿no? Entonces se queda como que todo Roma, todo el pastel es para él, ¿no? Y en este momento, pues claro, surgen todos estos conspiraciones que evidentemente no es que sean todas reales o menos reales, ¿no? Porque es que no lo sabemos. Sí que sabemos que existieron varias amenazas sobre la vida de Augusto durante ese periodo, pero seguramente como más de las que nos cuentan. ¿Vale? Esto sí que es la verdad. Las fuentes nos van a contar que había tantas conspiraciones porque si no, eso sería un claro indicio de que era impopular, ¿no? De que había cierto desagrado por parte de la gente a la que gobernaba, ¿no? Entonces, sí que es verdad que yo me tomé la licencia en esta saga de novelas pues para crear esta conspiración que al final, o en este quinto libro, voy a enlazarla con una conspiración que sí que está certificada, ¿vale? Que sí que nos registran las fuentes, que es el origen de esta conspiración. A ver si me entiendes. Cuando yo empecé a escribir, puse esa conjura, sabiendo que había una conjura, pero años después. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la novela ha ido alargándose tanto que yo he podido enlazarla con la del año 20 y pico, 22, me parece. Empieza en el 27, ¿no? Entonces, este paseo por este momento empieza en el 27, en las guerras asturcántabras, pero acaba en el 22 en Roma. ¿Vale? Entonces, es el proceso, esta pentalogía lo que viene a explicar es el proceso de esa conjura, que no es una conjura que en el momento en que en el campamento se descubre ya se acaba, no, porque los hilos son muy largos, ¿vale? Entonces, los hilos se mueven desde Roma y en ese momento Augusto está en Hispania, ¿no? Entonces, desde Roma se sigue tejiendo ese hilo de esa telaraña, ¿no? De conjura. Entonces, en el escudo del cónsul, en la cuarta entrega, los sucesos pasaban en Tarraco, ¿eh? Cuando Augusto está allí, retirándose después de su enfermedad, está convaleciente, y allí pues hay una serie de acontecimientos también que intentan sobre todo también volver a amenazar su vida, ¿no? Eliminarlo, ¿vale? Pero falla, ¿vale? La conjura falla, ¿vale? Pero no muere. Entonces, como está orquestada desde Roma, en este quinto capítulo, en esta quinta entrega, Augusto sigue su proceso natural y obviamente después de haber dado por finalizada la guerra, en el año 25 se acaba la guerra,
él cree que se acaba, evidentemente, luego lo hablaremos y veremos que no, que los cántabros pues siempre estuvieron ahí al pie del cañón, sobre todo los cántabros que fueron mucho más contundentes y rebeldes y siempre tenían ese espíritu indómito. Pues él regresa a Roma pues para cerrar las puertas del templo de Jano y decir que se acabó la guerra, Pax Romana, ¿vale? Pero claro, en Roma no todo es un camino de rosas y evidentemente pues sus enemigos siguen conspirando y ahí es donde entra la figura de Tito Valerio, ¿no? De Tito Valerio Nerva, que en este momento en Tarraco se había convertido como una especie de protector y aquí veremos la aparición pues de esa, o la creación de esa guardia de corps, de ese inicio de la guardia pretoriana, ¿no? Porque realmente es donde él necesita que ya tener un contundente ejército de guardaespaldas personal, que es lo que le protegerá en las calles de Roma, porque él también es consciente de que hay una amenaza, ¿no? Entonces, todo esto se enlaza con la conjura de Murena, que esta sí que está certificada, ¿no? Que sí que hubo una conspiración para atentar contra la vida de Augusto. Entonces, esta es la conspiración que yo narro, pero la narro desde el año 27, como algo que no es producto del año 22, sino que es producto de un descontento generalizado, ¿no? Y obviamente, pues el hombre más popular y el primer hombre de Roma, pues tuvo que enfrentarse a situaciones como esta. Y esta venganza en la URBS, esta quinta parte, pues es un poco digamos, un paseo por las calles de Roma, por unas calles de Roma de un momento complicado y, bueno, hay de todo. Si es que son más de 400 páginas de novela, o sea que si sumamos las 5 partes, nos estamos yendo casi a las 2.500 páginas de novela. O sea que el que quiera disfrutar de una historia larga, enrevesada, con altibajos, con momentos más complicados, con guerra, con amor, con acción, con traición, con conspiración, pues que tiene aquí un compendio, lo tiene todo. A ver si algún día los productores de HBO quieren seguir con la serie de este momento, porque es que sería espectacular, ¿no? Acabar desde donde acaba la serie de Roma, que es con Augusto, con Octavio Augusto después de Actium, que es donde empiezan mis novelas. O sea, a partir del año 27, empezar y sumar la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta temporada de la serie de Roma de HBO. O sea, que los productores de HBO, si estáis escuchando este audio, pues oye, aquí tenéis chicha con esta novela. Le ceden los derechos, ¿no? Para que hagan la serie. Se los vendo, digamos, ¿no? Se los alquilo. Pero con un rigor, con un rigor. Hombre, Yo, mientras me sigan el mismo rigor que la serie de Roma de HBO, me doy por satisfecho, O sea que eso podríamos estar contentos. Bueno, Sergio, pues han nombrado a Augusto, han nombrado las guerras asturcántabras o guerras cántabras, y es que en ese contexto se basan tus novelas, las crónicas de Tito Valerio Nerva, y hoy nos vas a traer la historia de las guerras cántabras, ¿no? Ese intento de Roma, ¿no? Por ya, digamos, conquistar la península ibérica completamente. Y ahí tuvieron un hueso duro de roer, como eran las tribus asturcántabras. Así que, ¿por dónde empezamos en esta historia? Vamos a hacer una pequeña introducción, ¿no? Porque, como bien has dicho tú, se les llama guerras cántabras, pero también son conocidas como guerras asturcántabras. ¿Por qué? Porque fueron una serie de conflictos que enfrentaron a la Roma de Augusto contra los pueblos que habitaban el norte de Hispania, ¿vale? Pero no solo los pueblos cántabros, sino que asturcántabros, pues porque se enfrentaron a astures y a cántabros. Y duraron entre el año 29 y el 19 a.C., aunque en el 19 veríamos que sería cuando se iniciaría la tercera fase de la guerra, que duraría hasta el año 17. E incluso después del 17, en el 16, habría también algún conato de levantamiento y de sublevación. O sea que, como vemos, son unas guerras muy largas, ¿vale? Son en duración y en extensión son enormes, ¿no? Y para situarnos, pues sabemos que al norte de Hispania pues estaban estos pueblos, ¿no? Porque los que estaban en el centro eran los celtíberos, y en el norte estaban, pues, tanto astures como cántabros. Y ambos eran pueblos que estaban divididos en multitud de grupos diferentes. O sea que eran diferentes tribus, que pertenecían a la misma etnia o al mismo pueblo, pero cada uno pues tenía sus pueblos, sus comunidades sobre colinas fortificadas, y lo único que les unía o lo que más destacaba de todos ellos, entre astures y cántabros, el elemento común era que no estaban sometidos a la autoridad de Roma, ¿no? Sino que eran independientes, no habían sido sometidas y, de hecho, muy pocos ejércitos romanos, por no decir casi ninguno, habían penetrado tan adentro en sus tierras y ninguno de ellos había permanecido allí durante mucho tiempo. O sea que eso
ya nos da un claro indicio de la situación, ¿no? Del contexto geográfico, que también era complicado. Hay que entender que la geografía de ese territorio no era la más adecuada para las legiones de Roma. Ya sabemos que las legiones de Roma se movían con grandes columnas, se movían con mucho bagaje, se desplegaban y necesitaban extensiones muy grandes de territorio. Y ya veremos aquí que esta guerra precisamente destacará por ser prácticamente todo lo contrario, ¿no? Yo esto lo narro también cuando narro en los primeros libros, en la primera trilogía, sobre todo que hay mucha acción bélica, porque narro el contexto de las guerras bélicas, de las guerras asturcántabras, pues allí se ve cómo los romanos tienen serias dificultades para desplegar su potencial, ¿no? Y realmente por eso se hacen tan extensas, porque los romanos tienen que sufrir un tipo de guerra a la que no estaban acostumbrados, que es la guerra de guerrillas. Que esto es muy complicado para ejércitos regulares y ejércitos muy compactos. Claro. Sí, para el que no conozca la orografía de Asturias y de Cantabria, es una orografía bastante montañosa y claro, como bien has dicho tú, las legiones romanas, su escenario, digamos, ideal son, digamos, unas llanuras, ¿no? Terrenos llanos para poder desplegar digamos, todo su potencial. Y cuando se ven asaltados por guerrillas, en una guerra de guerrillas hechas en estos territorios, pues imagino que se las verían y se las desearían. Correcto, es un hándicap que, como ya veremos ahora cuando desarrollemos un poco el contexto de las guerras, se convertiría quizá en el elemento que más temían los romanos, ¿no? Porque no sabían nunca desde dónde les iban a atacar, no hacía falta que los cántabros o los astures tuvieran ejércitos muy numerosos, porque simplemente haciendo una batida y un ataque concreto, recuerdo que en uno de mis libros, no sé si es en el enemigo anterior o en La sombra de la conjura, narro precisamente una columna romana en marcha, cómo es asaltada por un grupo en una parte, solo en una parte de la columna, pero es un ataque relámpago. O sea, los romanos no saben ni cómo reaccionar porque van en marcha, cae un grupo minúsculo de guerreros, pero azotan con tanta fiereza que los asustan tanto que los propios legionarios nos dicen, ostras, imaginaos, ¿no? Pasando por una cordillera, por un bosque frondoso, ¿no? Y tú no sabes... Podía ser esto, podía ser Teutoburgo, ¿no? Cualquiera de los sitios, ¿no? No sabes por dónde te van a salir, no hace falta que sean muchos, simplemente un ataque como un aguijonazo, pero un aguijonazo letal, ¿no? Y eso ya causa terror, pánico, miedo, y los propios legionarios romanos, cuando Agripa llegue en el año 19, se habrá dado cuenta que los propios romanos vivirán en un temor constante, porque los cántabros serán siempre un enemigo al que no han podido someter y que siempre está dando guerra, ¿no? Entonces, eso genera también un estrés, ¿no? Un estrés, un terror, una desconfianza, te sientes descorazonado, ¿no? No tienes un enemigo al que puedas abatir físicamente, entonces eso es como si estuvieras luchando contra espíritus o fantasmas, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Lo que debían sentir los legionarios romanos que llevaban quizá ya 10 años o más acantonados allí, ¿no? Imagínate el infierno, ¿no? Es terrible. Pero bueno, antes de pasar a eso... Además, voy a puntualizar aquí una cosa. No me acuerdo qué autor clásico era, pero cuando se referían a los cántabros, los nombraban como gente muy ruda. Incluso decían que las propias mujeres cántabras daban a luz mientras estaban labrando el huerto, ¿no? Como se suele decir. O sea, que me imagino que también no serían gente, vamos, eran gente de armas tomar, no eran blandengues, ¿no? Como se suele decir. Sí, bueno, esto sería seguramente Tito Livio, que era un poco ahí fantasmilla, ¿no? Pero, pero bueno, era el biógrafo oficial de Augusto, ¿no? Pero bueno, ahora hablamos un poquito de las fuentes, si quieres. Si te parece, hablamos de las causas de las guerras, para entender un poco cómo era la situación que vivía Roma en ese momento, ¿no? Cómo es ese replanteamiento, porque ya sabemos todos que a estas alturas, a partir del año 29, el poder de Augusto ya era total. Él era el que controlaba la República, pero básicamente porque tenía lo más importante, que era el control de las legiones. Y el que tenía el control de las legiones, pues tenía todo, ¿no? Realmente nadie le iba a gestionar, nadie le iba a criticar, ni nadie le iba a faltar, ni nadie le iba a denostar, por lo menos públicamente. Luego ya sabemos que a nivel privado cada uno hacía y deshacía, ¿no? Las conjuras, todo el tema que por lo vaginis todo el mundo es muy valiente, ¿no? Pero en público era imposible, ¿no? Porque tenía el control de las legiones y quien tenía el imperium,
que es eso, el imperium es el poder militar, quien tenía el imperium, de ahí deriva la palabra emperador, básicamente para que nos hagamos una idea. Por eso es posible que en este momento no sea emperador, pero al tener el imperium se haya confundido y se le haya llamado emperador, porque Augusto siempre fue un ferviente defensor de los valores de la República. Pero los suyos, claro, evidentemente, ¿no? Bueno, entonces vamos, sácanos de dudas, ¿no? Aquí, un experto como tú, porque siempre, bueno, siempre se ha dicho falsamente que, bueno, corre, ¿no? Por los mentideros populares, que el primer emperador fue Julio César. y luego hay gente que rebate a esta gente diciendo, no, el primer emperador fue Augusto. Bueno, ¿quién fue el primer emperador, Sergio? Es que Augusto tampoco, a ver, Augusto tenía muy claro que no podía declararse emperador de algo, porque él era un republicano defensor de los valores más tradicionales. Él había visto cómo Julio César se había equivocado al intentar proclamarse dictador, que tampoco era emperador. A ver, porque Julio César sabía muy bien cuál era digamos, el peligro, ¿no? De ponerse una corona. Por eso cuando Marco Antonio le ofrece varias veces la corona de rey de Roma, él la rechaza, porque eso es como diciendo, yo soy un ferviente defensor de los valores de la República, yo creo en la República, entonces yo no voy a ser un rey. Entonces, la figura de rey y la figura de emperador, si te fijas, pues es la misma prácticamente, ¿vale? Es una figura preponderante, ¿no? Los recuerdos que tenían los romanos de los reyes etruscos que les habían gobernado durante décadas, pues estaba muy clavada como una espinita, ¿no? Entonces, todos los republicanos, por ejemplo, Marco Junio Bruto, ¿no? Uno de los que conspira contra César, él dice que los brutos son los derrocadores de reyes, ¿no? Los asesinos de reyes. Por eso igualan a César como un tirano, como un rey, y legitiman ese intento, ese homicidio, ese asesinato, para justificar que Roma no puede tener reyes, ¿no? Entonces, Julio César en ningún momento se proclamó rey. A ver, es una figura un poco extraña, ¿no? La figura del dictador, él siempre respetó a los senadores, incluso a sus más fervientes enemigos los tuvo cerca, ¿no? Los perdonó. Octavio Augusto sabe que no puede perdonarlos, pero tampoco puede eliminarlos. Entonces, aunque no sea un emperador de facto, sí que tiene el imperium. Entonces, por eso se le llama emperador. Pero él jamás en sus obras, ni en la Res Gestae Divi Augustae, ni en sus tratados, nunca se proclamó emperador. Él sería el princeps, el primus inter pares, el primer hombre de Roma, pero no el emperador de facto. Luego sí, Tiberio ya sería, yo creo, el primer emperador ya con todas las de la ley, ¿no? Reconocido por el Senado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Augusto siempre rechazó todo esto. A ver, el Senado siempre le dio todo. Claro, él no lo pedía. Era el Senado el que se lo daba, ¿no? Se lo daba de una manera como, no, yo... Como César, yo rechazo, ¿sabes? Porque él sabía cuál era el error de que tú coger el poder por la fuerza. Entonces, de facto lo tiene, pero el pueblo y el Senado sigue creyendo que él es uno más de ellos. Entonces, yo ahí no me aventuraría a decir que fue el primer emperador, pero sí que fue el primer hombre que controló Roma de manera absoluta y global. Entonces, que me perdonen todos aquellos que piensen diferente, pero es que yo lo veo así, pero es que es mi opinión. Evidentemente me baso en todo lo que hay escrito, en todo lo que he investigado, y he investigado muchísimo sobre la figura de Augusto, ¿no? Mucha gente ya dice, el Imperio Romano, el emperador romano, yo no lo veo tan claro. Posiblemente sí, pero sobre el papel creo que no. Entonces, yo no quiero llamarle el primer emperador de Roma porque él siempre veló por los intereses republicanos. Se consideraba un republicano, o sea que podía haberlo hecho, sí, pero yo creo que por lo menos cara al público nunca lo hizo. A lo mejor luego cuando estaba con Libia decía, joder, mira, estos pringados que se piensan que son una república y realmente es mi república. Yo soy el que dirige esta república. A lo mejor es así, ¿no? Quién sabe, ahí lo veo ahí con un gato acariciando a un gato, como el doctor Maligno, ¿no? Yo soy el rey de Roma. Pero bueno, nunca se sabe. Esto es un poco... Bueno, yo... Sabiendo lo que tú sabes, yo la verdad que me suscribo a lo que tú piensas. Así que, bueno, ¿Sabes gracias qué te por pasa
Ya sabes qué pasa cuando te suscribes a mis pensamientos, que luego nos salen ahí. Sí, que no salen detractores, ¿no? Bueno, pues la verdad que gracias por la aclaración, Sergio, porque la verdad que, bueno, es muy interesante tu punto de vista y, bueno, yo creo que has aclarado a muchas personas porque sí que es cierto que cuando te metes en foros o salen eh, comentarios sobre Roma, sobre Julio César, muchos dicen Julio César, el primer emperador de Roma o el emperador César. En fin, que es de agradecer estas aclaraciones. Pero si te fijas, es el concepto de imperator, ¿no? El Mm, imperator, la gente piensa, es que el imperator es el emperador. No, no. El imperator es el hombre que tiene autoridad militar, autoridad sobre los ejércitos, autoridad sobre las legiones. Evidentemente, el que controla las legiones lo controla todo, ¿vale? Pero Augusto, pese a tener el control de las legiones, eh, cede unas legiones, o sea, cede unas provincias al Senado, que son las provincias senatoriales, y las provincias imperiales, que son aquellas que requieren defensa y que requieren estacionamiento de ejércitos porque se tienen que defender o se tienen que conquistar, esas las queda él. Pero mm, el resto de provincias, las senatoriales, las tiene el Senado. Entonces, para mí eso ya es un indicio claro de que no hay o que hay una voluntad por lo menos de aparentar cordialidad con el Senado, ¿no? Entonces, mm, luego, evidentemente, después de, yo qué sé, de lo de Murena y todo el rollo, pues a lo mejor su mentalidad cambia, pero por lo menos en esta fase inicial yo creo que no es su voluntad. Con el tiempo, quizás sí, pero yo pienso que igualmente él es el propio Senado el que le va entregando a él el poder y le va convirtiendo en lo que quieren que sea, ¿no? O lo que la mm. gente quiere que sea, ¿no? Luego sí que sus sucesores ya heredarán ese título de Augusto. Pues si te fijas, heredan el título de Augusto, Sí. que es lo que le da el nombre de la autoridad, ¿no? Es el Augusto, luego será el César, pero siempre será Mm. el Augusto, ¿no? Porque es lo que conlleva a ser el hombre más importante. Porque el emperador de Roma no es otra cosa que el primus inter pares también. Es el primero, está por encima de los demás, ¿vale? Entonces, una dicotomía bastante complicada. Pero bueno, Bueno, volvemos a las guerras eso es. cántabras. Volvamos. Así que después de que de que quede claro que él tiene el poder sobre las legiones, sabemos que a partir del año 31, cuando vence en Actium él, pues las legiones reducen considerablemente su número, ¿no? Entonces habían 60 o 60 y pico, incluso 70 legiones habían llegado a haber en este momento tan complejo de las guerras civiles, ¿no? Entonces, Y dime. esas legiones eran legiones como las que conoceríamos posteriormente, con tantos legionarios y tantas tropas auxiliares, o eran legiones más Sí, reducidas. sí, sí, eran legiones numerosas, eran legiones. Lo que pasa es que, claro, después de las guerras civiles, pues obviamente las legiones se reestructuran. Lo que hacen, Claro. como han quedado algunas bastante mermadas, sobre todo las legiones de Antonio, las que habían Mm, servido a Marco Antonio, él después de Actium lo que hace es hacer una reforma del ejército, ¿vale? Cuando él ya está al poder, hace una reforma del ejército que algún día, si quieres, podemos hablar también sobre las reformas de Augusto, porque son muy importantes. Ya es un tema que es muy interesante y que da mucho de sí. Pero bueno, lo que hace es fusionar legiones. A lo mejor si hay dos legiones que tengan el mismo numeral, o sea, mm, dos legiones décimas, pues las fusiona y crea una, ¿vale? Entonces, lo que hace con esto es licenciar a tropas, son mm, veteranos que ya han cumplido, que llevan muchos años de servicio, y él imagina pues que eso les sirve pues para generar también cierta confianza, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te quedas con 28, 28 que son un número considerable, pero sí. que realmente no son 3 veces menos de las que había Mm, en tiempos álgidos de esas guerras civiles, ¿no? Entonces, es un movimiento también bastante interesante, ¿no? Y claro, ahora que ya no tiene enemigos internos que combatir, pues ya no necesita tantas legiones. Es el dueño de ese ejército tan poderoso y llega el momento de usarlo de una manera diferente, ¿no? Y entonces, ahora sí que con 28 legiones, pues tú tienes que ser un poco más meticuloso, ¿no? A la hora de planificar las campañas, tienes que ser más estricto, más mm, considerado y tienes que preparar las cosas muy bien, ¿vale? Desde ese instante, pues las legiones se dedican a una tarea de que, como ya no hay un enemigo interno, lo que tienen que hacer es proteger las provincias de la República de los enemigos externos. Entonces, ¿qué haces para eso? Los colocas o las estacionas en las fronteras. Todo mm, tiene su lógica, ¿no?
Y cuando tú requieres hacer alguna campaña específica porque tienes que hacer una conquista, pues lo que haces es sacar legiones de algunos puntos y los llevas a esa provincia para conquistarla, y cuando ya conquistas, pues asientas una o dos legiones y esas las que están las vuelves a enviar a donde se requieran, ¿vale? Es el movimiento por naturaleza, ¿no? Entonces, sí que es verdad que los primeros movimientos que ordenaba, o que ordenó en este caso Augusto, querían asegurar territorios importantes como por ejemplo el norte de Italia, los territorios septentrionales de la provincia de la Galia, la costa dálmata, el África proconsular y las provincias hispanas. Y es en este punto, cuando hablamos de las provincias hispanas, cuando entramos en el hecho de que quedaba ese territorio al norte, al noroeste, que quedaba por conquistar. Y que, pese a que no era un objetivo prioritario, porque, a ver, sus habitantes tampoco suponían una amenaza directa, porque no estaban rebelados contra Roma en constantes guerras, como podrían estar, yo que sé, los partos o yo que sé, zonas como que podían estar bastante asequibles, que podrían ser Britania, porque César, como recordarás, ya puso un pie en Britania, y Augusto, hay que decir que en este momento se plantea dos escenarios diferentes. Se plantea la conquista de Britania, que esto a lo mejor la gente no lo sabe. Él se plantea la conquista de Britania o ir a Hispania. Entonces, yo creo que Britania es un territorio inhóspito, un territorio que desconoce, que prácticamente no se ha explorado y que tendría como que volver a conquistar todo de cero. Entonces dice, quizá antes de irme a Britania lo que hago es afianzar lo que me queda, ¿no? Entonces sí que sabe que tiene la mayoría de la provincia de Hispania bajo su control, y lo que hace es decidir o decantarse por ese territorio, por esa zona, ¿no? Y además tiene ese aliciente extra, que es que Hispania pues ofrecía unos incentivos bastante suculentos para Roma, ¿no? Por un lado estaba el económico. Las zonas de Asturias y Cantabria sabemos que en ese momento eran muy ricas en minerales como oro, cobre o hierro, de modo que si los romanos accedían a esa producción y luego podían comerciar todo lo que sacaran de allí, pues eso era muy atractivo. O sea que eso era un aliciente muy, muy importante. Y además, por otro lado, tenían la parte política, ¿no? Si Augusto demostraba al Senado romano que estaba dispuesto a restaurar el orden y la seguridad de las provincias, eso también le otorgaría un cierto caché, ¿no? ¿Vale? Caché político después de haber hecho una guerra civil. A ver, entiéndeme. Salimos de unas guerras civiles. Lo que interesa ahora es que Augusto deje claro que él ha olvidado las rencillas del pasado, que ahora lo que tenemos que hacer es mirar hacia el futuro y darle al Senado riqueza, control, fuerza. Entonces, con esa conquista, lo que está lanzando el mensaje de que todos vamos a una, ¿no? Entonces, Augusto en este caso ve el noroeste de Hispania como el objetivo más claro y prioritario, pues por todas estas ventajas que hemos comentado, que son muchas, ¿eh? Si comparas lo que puede ser Britania, que puede ser una expedición que puede fracasar porque no hay datos, no hay información y puede ser un desastre, pues oye, me voy mejor a lo conocido, ¿no? Entonces... Además que con orden y seguridad, una sociedad prospera mejor. O sea, que sin orden y seguridad, pues qué inversiones hay o la gente cómo digamos, se embarca, digamos, en aventuras económicas o intentar crear una estabilidad. Primero tiene que haber un orden y una seguridad. Correcto, correcto. Entonces, Hispania es el objetivo y a partir del año 29 él ya empieza a trazar los primeros movimientos, ¿vale? Y envía a varios de sus legados, como por ejemplo a Statilo Tauro y a Sexto Puleyo, entre los años 29 y 28, para hacer campañas, ¿vale? El 29 y el 28 son las primeras campañas que se producen y se hacen expediciones contra los vacceos, contra los astures, contra los cántabros, contra los autrigones, vascones y bárdulos. O sea que imagínate, hay movimiento, ¿vale? O sea, son unas campañas donde ya los primeros legados, este Tauro y este Apuleyo, hacen sus movimientos, obtienen éxitos parciales sin llegar a someter a los conglomerados de tribus, pero por lo menos hay algo, ¿no? Hay éxitos, empiezan bien las campañas, ¿no? El problema a la hora de obtener los datos sobre todas estas operaciones, pues es el de siempre, ¿no? El tema de las fuentes, que nos relatan muy poco, nos dan muy pocos datos.
Se ha perdido sobre todo la obra principal que lo relataba, en este caso, bueno, imaginamos que lo relataba, porque tampoco la hemos visto ni la hemos leído, ¿no? Sí que sabemos que Tito Livio, que era, como hemos dicho antes, el historiador y cronista oficial de Augusto, pues sí que en sus libros narraba el tema de las guerras cántabras. Pero, evidentemente, se han perdido, ¿eh? Él hizo una historia completa de Roma, que seguramente sería una historia pelotilla, ¿vale? Ya le haría un poco la rosca a Augusto, pues sí que es verdad que allí constarían muchos datos y parece ser que no han llegado, bueno, parece ser que no han llegado hasta nosotros, ¿vale? Los autores que hablan de ellos sí son posteriores, ¿no? Se habla desde Estrabón, que era más geógrafo que historiador, Dion Casio, que ya escribe en tiempos de Cómodo, o Floro y Orosio, que son bastante más tardíos, ya del siglo III, siglo IV, o sea, incluso más adelante, o sea, son autores muy tardíos, ¿no? Que nos dan datos puntuales de dichas campañas, pero no hay tampoco demasiado orden, no hay información, con lo que nos quedamos con ganas de saber más sobre la campaña o si fueron más importantes de lo que nos cuentan. No nos dan poca o ninguna información, por ejemplo, sobre las legiones que participaron y sobre la estrategia que se utilizó en cada una de las fases de la guerra, ¿no? Y confunden a menudo fechas y datos concretos, pues, y no nos permiten tampoco identificar los campos de batalla. O sea que, como comprenderás, parece ser que el registro de las fuentes es lo que le ha restado importancia a las guerras cántabras, cuando ya veremos después, analizando sobre todo estudios e investigaciones más modernas relacionadas con el campo arqueológico, que yo creo que es lo que más datos ha aportado, numismática, epigrafía, nos dará más información y nos desvelará, nos revelará, como aquí como si pues, estuviéramos haciendo un documental de estos del National o del canal Historia, que dice, datos nos revelarán que... Y luego volvemos a una pausa y volvemos, ¿no? Pero no, que sí que es verdad que nos revelará la arqueología, por ejemplo, que sí que estos conflictos fueron más importantes. El problema es que se perdieron las fuentes o que los que escribieron después ya no tenían la fuente primaria de la que beber, en este caso de Livio, porque a lo mejor ese libro ya no estaba o no se había encontrado o lo narraron sin consultarlo y los datos que nos quedan son un poco mezclados, ¿no? No queda muy, muy claro. Entonces, este es el problema. Pero bueno, en el 29 y en el 28, como ya hemos dicho, las operaciones las dirigieron estos dos legados. ¿Y qué pasó en el 27? Pues que Augusto, que es donde empieza precisamente mi novela, ¿no? La primera parte, Misiva de Sangre, es con la llegada de Augusto al teatro de operaciones en el año 27 a.C. ¿Por qué? Porque él decide encabezar la guerra, pues porque ya lo dijimos siempre, ¿no? Que él era un hombre que no había destacado por ser un brillante militar, sino que él era un animal político. Esto sí, a estas alturas ya lo sabemos, ha quedado muy claro. Entonces, quería esa fama, esa gloria, y yo me dice, pues mira, ya que está este conflicto aquí, pues me marco el papel de general en jefe, voy allí, dirijo todo, comandante en jefe de las legiones, dirijo yo la campaña, y bueno, como en el 27, en el 29 y en el 28 ya se han tenido éxitos parciales, pues yo creo que esto lo finiquitamos rápido, ¿no? Entonces, en el 27 se va a Tarraco, establece allí su cuartel general y allí planifica y decide dirigir las guerras cántabras en persona, ¿vale? Y esta primera fase englobaría las campañas del año 26 y 25, ¿vale? O sea, tenemos la primera fase inicial, la toma de contacto del 29 y el 28, esta segunda fase que dirige ya Augusto, que es del 26 al 25, y sería el primer año, en el 26 sobre todo, se desarrollarían las operaciones en el frente cántabro y el segundo en el frente Astur, ¿vale? La segunda fase de la guerra, en teoría, en el 25 se da por finalizada, pero hay permanencia de los ejércitos romanos en la zona, aunque no destaca tampoco por haber enfrentamientos demasiado grandes. ¿Por qué? Porque en el 25 Augusto ya os he dicho que declara la guerra como finalizada. La conquista finalizada, se va hacia Roma, cierra las puertas del templo de Jano, pero en Hispania siguen pasando cosas que él no sabe o que a él no le quieren contar o que a él no le interesa saber, porque como ya he cerrado las puertas del templo de Jano, esa fase que va del año 25 al año 19 son muchos años, son 6 años ahí sí. que la situación no está controlada. Y en el 19 es cuando se descontrola todo. En el 19 es cuando a él ya le llegan las noticias de que la situación se ha complicado muchísimo y en ese momento es cuando él envía a Agripa para que acabe con todo, para que arregle la guerra, que sería del 19 al 17, ¿vale? Que allí es cuando, en teoría, se acaba. Pero bueno, volvamos al 27. Una duda, Sergio. Cuando conquistaban estos territorios, ¿cómo actuaba Roma?
digamos, los absorbía para el imperio y entiendo que estas tribus se rendían y digamos que empezaban a rendir pleitesía a Roma. Porque luego vemos que muchas se arrepienten y se van rebelando, ¿no? ¿Es así? ¿O en muchos casos, digamos, arrasaban y no quedaba nada? ¿Cómo se De actuaba? todo, de todo Había un de todo. poco. La manera de proceder de Roma era de todo un poco. Lo Mm, importante era, sobre todo, que esas gentes que se atrincheraban en las montañas, que bajaran abajo las planicies y las tuvieran controladas, ¿vale? mm, Pero muchos se atrincheraban ahí arriba. El primer año, los primeros años, son años de operaciones complicadas, ¿no? Ya vemos como muchos asaltos a fortalezas en las lomas, en las en cimas muy altas. mm, Por ejemplo, en Mons Vindius, hay muchos atrincheramientos donde las propias poblaciones autóctonas, los cántabros o los astures, deciden quitarse la vida antes que someterse al control de Roma. Entonces hay suicidios masivos en fortalezas mm, rodeadas y asediadas por las legiones. Entonces, sí que es verdad que, aunque se someten, nunca se acaban de someter. Siempre hay rebeliones, sobre todo desde el año 25 hasta el año 19, hay constantes rebeliones, o sea que nunca es un territorio completamente controlado, excepto mm. los astures, que sí, los astures sí que son sometidos de una manera más contundente y obviamente acaban cediendo al control de Roma. Pero los cántabros son los que tienen quizá ese más, aquí sin desmerecer a los astures, pero es la realidad, no me estoy inventando nada, no quiero decir que sean menos valientes, sino que en ese momento las circunstancias les obligaron a tener que hacerlo así, pues porque el Publio Carisio, el legado que dirigió la guerra Astur, pues fue mucho más contundente y quizá dejó las cosas más claras, ¿no? Hizo entender Mm, que todo pasaba por controlar y tener lealtad, ¿no?, a Roma. Entonces, sí que es verdad que hay un poquito de todo, desde batallas campales, guerras de guerrillas, asedios, suicidios masivos, como ya hemos dicho, y hay levantamientos constantes, pues porque también la opresión romana pues no hizo que los cántabros también se rebelaran, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que... Dime. también tenemos que decir que la península ibérica, Hispania, fue uno de los territorios que más le costó conquistar a Roma, pero con el paso del tiempo los hispanos eran más romanos que los propios romanos, ¿no? Sí, eso sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Les costó lo suyo, pero al final se hicieron más romanos que los romanos. Era como los de Bilbao, ¿no? Que nacen donde quieren, ¿no? Pues lo mismo, Sí. los hispanos decían, yo soy más romano que el que ha nacido en Roma, porque soy de Hispania, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que eso sí que es verdad que luego las élites, sobre todo hispanas, pues sobre todo la zona, digamos, más íbera y más celtíbera, ¿no? Mm, Sin tocar ese frente noroccidental, que para estas alturas de la romanización de Hispania ya eran muy romanos. mm. Claro, yo me imagino al íbero, al celtíbero diciendo, joder, con lo bien que se está aquí siendo romano y estos quieren seguir siendo independientes, pues si Roma es todo, ¿no? ¿Qué ha hecho Roma por nosotros, no? Luego viene la frase esa de Monty Python, ¿no? ¿Qué ha hecho Roma por nosotros, no? Y veían ahí a los cántabros que vivían en fortalezas o en poblados, ahí ganaderos, agricultores, y decían, joder, pues esta gente no tiene ni termas, no tiene ni cloacas, no tiene ley, no tiene seguridad, no tiene escritura, no tiene wow, el vino romano, ¿no? Entonces, dice, ¿qué han hecho por nosotros romanos? Me imagino ahí ¿cómo diríamos? Estos como los que hacían las misiones evangelizadoras Misionero. Mm. los misioneros, un misionero que va desde la zona yo qué sé, de Tarraco y llega allí, ahí intentando, hermanos cántabros y astures, con lo bien que se está siendo romano y vosotros aquí creed, la palabra de los romanos es la palabra que vale, ¿no? Y los cántabros pegándole una pata en el culo, anda, tira, lárgate de aquí, que nosotros queremos ser independientes todavía, ¿no? Entonces, sí, es eso, ¿no? Es como un poco al final, incluso los contingentes, después de ya avanzado más el imperio, los contingentes auxiliares, de tropas auxiliares que se destacaban en fronteras tan complicadas como el Rin o en el Danubio, provenían también de las alas astures y de las alas cántabras de caballería, que eran muy bien Mm, valoradas, porque eran excelentes jinetes, ¿no? De hecho, los romanos ya sabían habían aprendido de ellos lo que era una caballería contundente y una caballería que sabía montar muy bien, que maniobraba muy bien. Entonces, se supieron nutrir de las ventajas que aportaba esta gente, ¿no? Entonces, como buen romano que uno es, pues cuando ya los tiene romanizados o medio romanizados, pues
Entonces, además, es que es inteligente, porque los romanos, los cántabros estuvieron revoltosos hasta tiempos de Nerón, imagínate. Incluso en tiempos de Nerón hubo una revuelta cántabra, ¿vale? Entonces, ¿qué es más evidente? Sino lo más inteligente sería coger esa gente, enrolarla en el ejército romano y enviarla lo más lejos posible de su tierra. Es que esa es la clave. Ahí evitas cualquier cosa. Los envías a Judea, los envías al Rin, los envías a Britania en tiempos de Claudio. Los destacas allí porque en el muro de Adriano había destacados también en aquel entonces alas astures y cántabras. O sea, imaginaos, ¿no? Auxiliares, ¿no? Esa gente ya llega un momento que la segunda generación ya no se acuerda de que es cántabra. Claro. Ya es romana, ¿vale? Entonces, imaginaos, ¿no? La estrategia y la manera de proceder romana. Pero en este entonces, en el 27, siguen siendo muy astures, muy cántabros y evidentemente Augusto lo sabe, ¿no? Y por eso planea la campaña desde dos frentes, ¿vale? Y se lleva al menos 6 o 7 legiones reforzadas con sus correspondientes tropas auxiliares. ¿Y esto qué quiere decir? Que el enemigo al que tiene que batir es importante, ¿vale? Entonces, no se destacan 6 o 7 legiones porque sí, 6 o 7 de 28. Ojo, ¿eh? Sí. Es que estamos hablando de unos números, una tercera parte de las fuerzas romanas que había en ese momento se destacan para ir a esta campaña. Entonces, es importante, él quiere ir con ventaja. Y obviamente lo hace, ¿no? Porque realmente, por muy potente que sea el enemigo, 6 o 7 legiones con sus tropas auxiliares, son 7 legiones, pueden tener, calcula, 5.500 hombres, más el mismo número de auxiliares, ¿no? Entonces, si te haces un cálculo así a bote pronto, pues mira, que tengo hasta una calculadora por aquí. Vamos a hacerlo en directo. Más o menos unos... Entre 50 y 60 y 70.000, ¿no? 77.000 hombres podría tener. ¿Vale? O sea, 77.000 hombres. Entonces, tú imagínate la fuerza enorme que se lleva para conquistar esa zona, ¿vale? Y el primer año de guerra, en esa campaña inaugural del año 26, lo que hace es dividir el frente en dos, ¿vale? En dos columnas, dos grandes columnas. Una se irá a luchar contra los astures y estará dirigida por el gobernador de la Hispania Ulterior, por Publio Carisio, que ya hemos hablado de él, mientras que Cayo Antistio Veto, el gobernador de la Hispania Quiterior, ¿vale?, operaría conjuntamente con Augusto en el frente cántabro, ¿vale? O sea, tenemos la mitad de las legiones. Me parece que Carisio se lleva 3 legiones y Antistio Veto y Augusto se llevan entre 3 y 4, ¿vale? Entonces, Augusto parte desde Segisamo, la actual provincia de Burgos, que estaría en la frontera con el reino, con territorio no romanizado, y esta ciudad de Segisamo ya estaba bajo la órbita del control de Roma y había pertenecido a la tribu de los turmogos, ¿vale? Y desde allí partió hacia el norte y se inició el conflicto. Y él mismo, cuando entró Augusto en territorio cántabro, lo primero que hizo fue dividir su ejército en columnas también, cada una de las cuales avanzaría hacia las montañas por un camino diferente. Y el objetivo era apoderarse de los pasos principales y someter los más importantes asentamientos fortificados de los pueblos locales, ¿vale? O sea que el planteamiento táctico era evidente, ¿vale? Entonces, con tantas legiones y con tantos hombres, pues podías abarcar muchísimo más, ¿vale? Y hablamos ahora un poquito, si te parece, sobre las batallas, aunque en el tema de las batallas hay un poco de controversia, porque como no están bien documentadas y no hemos sabido identificar a día de hoy los terrenos o los campos donde se libraron estas batallas con los nombres que nos dan las fuentes, no queda una toponimia muy bien reflejada. Hay veces que se confunden las de las guerras astures con las de las guerras cántabras, ¿vale? Claro. Entonces, con diferente con las del otro. Qué lástima no haber tenido ahí un Tucídides, ¿eh? Envuelto ahí, como estuvo envuelto ahí en las guerras del Peloponeso, no haber tenido ahí una especie de Tucídides que luego hubiera reflejado todo en una obra y que hubiera perdurado hasta nuestros días. Es una lástima. A ver, en las res gesta de Livia Augusti, del propio Augusto, que son esas memorias que están escritas en una loma allí en Ankara, en Anquira, ¿vale? Allí hay un texto que es la res gesta, son las propias gestas que narra Augusto, pero no narra, ni da los datos, ni da los nombres de las batallas, sino que es más un poco propagandístico, ¿no? Que yo combatí en Hispania contra el otro, hice tantos prisioneros, hice esto, hice lo otro, ¿no? Pero no narra con detalle la obra como podía haber hecho Tucídides de las guerras del Peloponeso, ¿no? Entonces,
es una lástima. Pero bueno, más o menos vamos a intentar arrojar algo de luz, ¿no? Y en cuanto a esta parte, pues podríamos decir que los grandes recursos militares que desplegó Augusto pues no dieron frutos con tanta rapidez, ¿no? Sino que ya lo hemos dicho antes, que el terreno de operaciones era escabroso, sobre todo no lo conocían, por lo que sufrieron, como hemos dicho antes, esas emboscadas tan jodidamente jodidas, ¿no? Que a las legiones les dolían muchísimo, ¿no? Y no obstante, dice, al contrario de lo que se creía hace tiempo, la arqueología es lo que dice, ha demostrado que durante las guerras cántabras sí que hubieron combates a gran escala, ¿vale? Numerosos asedios y enclaves que han quedado destruidos pues nos arrojan algo de luz, ¿no? Y yo, por ejemplo, en el tercer libro, creo que es, en La sombra de la conjura, lo que hago es narrar una de estas batallas, un asedio a una de esas ciudades, a un enclave importante con máquinas de asedio, con batalla campal, y es verdad que los cántabros no solo exclusivamente hacían guerra de guerrillas, sino que sabemos que también eran capaces de desplegar contingentes enormes de infantería y de caballería. Entonces, sí que hay batallas campales e incluso hay asedios donde se han encontrado campamentos que rodeaban un enclave principal, o sea, un fortín, un oppidum, ¿vale? Un fortín elevado de cántabros, pues se han encontrado pues, varios campamentos romanos alrededor y restos de proyectiles en las murallas, desde bolas enormes de piedra hasta proyectiles, puntas de flecha, etcétera, etcétera. Entonces, se sabe que había asedios, que se hicieron asedios en toda regla y que hubo batallas campales. Entonces, esto también es un dato bastante importante, que no todo era guerra de guerrillas, sino también hubieron batallas, o hubo batallas bastante importantes, ¿vale? Sí. Bueno, sobre este primer momento partimos, como decíamos, de Sejísamo. Augusto sigue el curso del río Pisuerga y después el del río Besaya hasta alcanzar Belica, ¿vale? En aquel castro encontraron pues una fuerte resistencia e incluso, como hemos dicho, incendiaron campos enemigos, tomaron lugar al asalto y los cántabros tuvieron que retroceder y refugiarse en zonas más montañosas y más apartadas, ¿no? Más tarde, el ejército romano también avanzaría hacia el norte hasta llegar a Aracilum, ¿vale? O Araquilum, una plaza que también soportó el asedio durante varios meses, pero que finalmente fue conquistada y arrasada. Como vemos, hay asaltos, hay batallas que certifican, sobre todo a nivel arqueológico, que se produjo de esta manera, ¿no? Sabemos que las pérdidas del ejército romano también eran importantes, pero afortunadamente para Augusto fueron compensadas por la arribada de una flota que venía desde Aquitania y que desembarcó bueno, más legiones de refresco en la zona de Portus Blendium, que es la actual Suances, y en Portus Victoriae, ¿vale? Que es Santander, ¿vale? O sea, imaginaos, no fue solamente una operación de infantería de avance, sino que fue una operación de tenaza, ¿no? Porque por la retaguardia apareció una flota enorme con nuevas tropas y lo que hicieron fue rodear los enclaves y los asentamientos donde los cántabros se habían refugiado. Entonces, es una operación muy bien trenzada, no la dejan al azar. Y no son fáciles, ¿eh? Los asedios no son sencillos. Estamos hablando de Ópida, en este caso plural Ópida, que es la fortaleza, en lomas bien defendidas con contundentes ejércitos y masivas poblaciones metidas dentro que pueden combatir todos, hombres, mujeres, ancianos, cualquiera puede combatir y defenderse. Y los asedios son largos y costosos, que esto es lo importante, ¿no? Que cuestan mucho, porque los romanos no es un camino de rosas, ¿vale? Y bueno, y con esto llegamos pues al momento en el que, como viene siendo habitual, pues siempre le pasaba a Augusto, ¿no? Que llega un momento pues que en el año 25, después de estos enfrentamientos, pues llega la mala suerte y Augusto enferma, ¿vale? Cae gravemente enfermo y obviamente tiene que retirarse a Tarraco. Y esto también lo nombro yo en las novelas. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, el personaje Tito Valerio Nerva es el encargado de llevar a Augusto hasta Tarraco. Está destacado por haberle ayudado a resolver la conspiración en el campamento y lo que hace es, pues, tiene el orgullo y el honor de llevarlo hasta Tarraco, ¿vale? Y ahí empiezan otra serie de aventuras, ¿vale? Pero sí que es verdad que esto sería más o menos el año 26 y 25 en el frente cántabro. ¿Qué ocurre en el frente Astur? Porque también hay batallas, también hay movimiento, ¿no? Como hemos dicho, el ejército de Publio Carisio pues, era el que estaba encargado de hacer la guerra contra los astures, ¿no? Y partieron de la base operativa de Astúrica, de lo que es la Astorga en el presente, ¿vale? Y entre los años 26 y 25 también las legiones derrotaron a los astures en dos batallas. La primera en la ciudad de Lancia, capital de los astures, y la segunda en el Mons Medulius, ¿vale?
esta parte de las guerras cántabras también está repleta de muchas historias que prueban, pues, sobre todo, lo crudo y lo cruel que fue este conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el Mons Medulius, en el año 25, sabemos que un grupo enorme de astures se suicidaron pues, al verse encerrados en un foso de más de 20 kilómetros de longitud que habían construido los romanos y los habían dejado allí encerrados para que se murieran de hambre. O sea que al final pues, no se rindieron, sino que se suicidaron, ¿vale? O sea que esto, vamos, antes que ser esclavo de Roma prefiero morir, ¿vale? Y en la ciudad de Lancia también fueron rodeados en similares circunstancias, aunque en esta vez, en esa ocasión, se rindieron y, bueno, la verdad es que la cosa daba para rendirse. Con 3 legiones completas rodeándote, eran muy superiores y mejor preparadas. Obviamente todo esto pues, hizo que progresivamente los astures fueran obligados a bajar de las colinas, a establecerse en las llanuras, y ahí eran mejor controlados por los romanos. Evidentemente no tenían fortalezas en las que guarecerse y los romanos los tenían todos así a la vista y no se les escapaban, ¿vale? Y se creó una clara división en el territorio astur en 2 zonas diferentes. La Asturias augustana, que era la que estaba en la llanura, y la Asturias transmontana, que era la que había más allá de la cordillera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a una situación de que el frente astur parece ser que no fue tan complicado de controlar y que en el año 25, cuando Augusto se marcha para Tarraco, sí que sabemos que las operaciones en el frente cántabro continúan, se queda Antistio Vetio, ¿vale? El legado que le acompañaba, se queda al mando de las operaciones, hace una serie de operaciones, continúa sometiendo a los enclaves, continúa atacando y teniendo sus guerras o sus batallas, mientras que el frente astur queda un poco más asentado, ¿vale? O sea, que Publio Carisio ha hecho, dicen las fuentes también, que a sangre y fuego, ¿vale? A lo mejor la contundencia con la que actuó Publio Carisio hizo que los astures se rindieran, ¿vale? También es verdad que, por ejemplo, en el año 23, antes de Cristo, sabemos que los astures se vuelven a levantar. Y es posiblemente pues, por la contundencia de esto, ¿no? Por el tema de los tributos, de los impuestos, de cómo ahoga y aprieta Publio Carisio a las tribus y a los pueblos astures que se habían rendido. Pues es probable que en el 23 se produjera una sublevación que también fue controlada, ¿vale? Pues sí que es verdad que vemos que también los astures hemos dicho que no eran tan indómitos, pero vemos que sí, que en un momento determinado pues también siguen, ¿no? Un poco así como intentando no ser sometidos del todo, ¿no? Bueno, luego sabemos que, como hemos dicho, que en este periodo, en este impasse del 25 al 19, parece que la situación se da por concluida. Augusto llega a Roma, cierra las puertas del templo de Jano y parece que en Hispania no pasa nada, ¿vale? Parece que él se da su triunfo, es aclamado por el pueblo, por el Senado, y parece que en Hispania ya no pasa nada. Evidentemente, cuando en el 19 le llame el gobernador de turno de la Quiterior y diga, oye, envíame algo porque esto se me está yendo de las manos, a lo mejor ahí sí que se da cuenta de que tiene que actuar, ¿no? Pero hasta entonces, por lo menos lo que pasa en Hispania, en Roma no preocupa, porque parece que él lo ha vendido también como algo que ya estaba controlado. No sé si es él o que no se lo han dicho, que también podría ser, ¿no? Que a lo mejor los que están aquí en Hispania dicen, pues ¿para qué le vamos a molestar, no? Esto forma parte de la propia conquista, de la propia romanización. No hay ninguna batalla tan importante, ningún desastre que haga pensar que se necesite que siga la guerra, ¿vale? Que se reactiven las operaciones militares. Bueno, hablemos un poquito sobre el tema de las legiones que participaron, que creo que es importante. Sí. Y aquí arroja un poquito de luz el tema que hemos comentado antes, ¿no? El tema de la arqueología, sobre todo, que a través de la epigrafía y la numismática, o sea, el estudio de las lápidas, de las monedas y de todos los registros escritos que se han encontrado, pues posteriores ya a la campaña, esto después de la campaña, pues nos arrojan un poquito de luz en el campo este tan virgen, este vergel que había habido, que era el tema de qué legiones fueron las que fueron allí a combatir. Pues sabemos que hay 6 legiones que están confirmadas y las vamos a nombrar para que veáis que el registro o el trabajo que han hecho los arqueólogos es brutal, ¿no? Toda la información que nos ha dado es post-campañas o post-guerras asturcántabras, ¿no? Por ejemplo, sabemos que estuvieron la primera y la segunda Augusta, la cuarta Macedónica, la quinta Laudae, la sexta Wittrix y la 10ª Gémina, ¿vale? Además de un número muy elevado, pero indeterminado de tropas auxiliares, con lo que estamos hablando de muchísimas legiones y ya las tenemos incluso numeradas, ¿vale? Y si te parece,
vamos ahora al final de esa primera fase de la guerra, ya que durante los últimos meses del 25, Augusto ya declaró que todo estaba conquistado y se fue a Roma, como hemos dicho, a hacer su correspondiente campaña propagandística, ¿no? Sin embargo, pronto se vio pues, que la declaración de victoria había sido muy prematura y los cántabros y los astures pues, reanudaron esa lucha. El frente de las guerras cántabras quedó abierto durante 6 años, ya hemos dicho, hasta el 19, y varias campañas más, derivando en una guerra total de exterminio que se libraría o que se libraba usando las guerras de guerrillas. En este momento es cuando más se recrudece, porque los cántabros han sido vencidos, pero hay algunos reductos que han quedado todavía en las montañas. ¿Qué hacen esos reductos? Pues obviamente lo que hacen es no atacar a ejércitos romanos. Los ejércitos romanos, las legiones romanas, ya no se movilizan para conquistar, sino que se dedican a sentarse en pequeños enclaves, en fuertes, en pasos, y a lo mejor hacen patrullas o se dedican a recaudar impuestos a nivel tributario. ¿Qué hacen entonces los cántabros? Pues caer sobre ellos, ¿vale? Pues eso causa, es lo que decíamos antes, causa ese miedo, ese terror, ese pánico, ¿no? Lo que sé, sales un día a patrullar y ya no vuelves. Entonces, evidentemente eso genera mucho estrés en los que sí que están vivos todavía, ¿no? Porque no saben cuándo les pueden atacar. Entonces, esa estrategia del terror y del miedo fue la que utilizaron sobre todo los cántabros, ¿no? Es muy importante. Eso es una manera de acabar, diezmar con la moral de las guarniciones romanas, ¿no? Y estas guarniciones pues también están un poco cansadas, ¿no? Se acaban cansando de no poder conseguir una victoria total sobre un enemigo al que no ven, ¿vale? Y poco a poco pues se desganan, pierden disciplina, y obviamente eso hace que baje la moral, hace que baje el rendimiento y hace que no se juegue en el pellejo más de lo necesario, ¿no? Entonces, eso provoca que las operaciones sigan habiendo movimientos y tal, pero ellos quizá no participen tanto o esas noticias tampoco interese que lleguen a Roma, porque tampoco dice, ¿para qué voy a molestar al cónsul, ¿no? Si son batallas de menor importancia. A lo mejor eso pensaba el gobernador provincial, ¿no? Dice el gobernador de la anterior cuando le llega la noticia, hostia, hemos perdido un cargamento, hemos atacado a un destacamento de la legión tal, en tal región. Pero bueno, ¿para qué vamos a molestar a Augusto con esto? Si suficientes problemas tiene él allí con lo suyo, ¿no? Ya, soy yo el gobernador aquí, pues encima luego me van a cambiar y me van a relevar, ¿no? Entonces la situación queda un poco así crítica, ¿no? Pero eso hasta el año 19. Cuando en el año 19, pues por ejemplo, ya sabemos todos que os he hablado antes de que es destacado Marco Vipsanio Agripa. Recordad, Vipsanio Agripa, uno de los grandes hombres, por no decir la mano derecha, por no decir el brazo armado de Augusto. Augusto era la política y Vipsanio Agripa era la mano ejecutora, ¿vale? Era el encargado de liderar los ejércitos, de impartir las órdenes, era el verdadero artífice, ¿no? El que dirigía las legiones, ¿vale? El militar, ¿vale? Que hacía de contrapeso un poco. Entre los dos hacían un todo, ¿vale? Yo esto siempre lo digo, ¿no? Quizá Agripa ha estado un poco más vilipendiado por las fuentes y... No, vilipendiado no, porque tampoco le han faltado al respeto, diría más olvidado, ¿no? Que me ha quedado como ensombrecido por el gigante Augusto, ¿no? Y aquí sabemos que Agripa fue un gran general y un gran militar, ¿no? Y fue en el 19 a.C. cuando fue enviado allí para resolver el problema, ¿no? Ya que de nuevo pues los cántabros parecía que habían tomado más iniciativa y estaban complicando las cosas a las legiones que estaban allí acantonadas. ¿Y qué dicen las fuentes que ocurrió? Pues parece ser que esos antiguos guerreros cántabros que habían sido vendidos como esclavos se habían sublevado y habían matado a sus dueños y habían regresado a sus enclaves, a Cantabria, donde provocaron una rebelión a la que se sumaron muchos otros. Se hicieron fuertes, capturaron antiguas fortificaciones y procedieron a atacar las guarniciones romanas, ¿no? Y el legado romano que estaba a cargo de la provincia, este gobernador, Publio Silio Nerva, no pudo hacer frente a la amenaza y lo que hizo fue pedir ayuda a Roma. Y ya desesperado, pues el hombre imagino que dijo, hostia, pues de aquí no es que ya me peligra todo, ¿no? Porque como se entera Augusto que está pasando todo esto, pues avisó y Agripa, que estaba en la Galia, recibió la orden directa de ir allí a ocuparse de la campaña. Le dijo Augusto a Agripa, me los imagino, en la misiva, leyendo ahí la misiva. A ver, Agripa, solucioname esto. No quiero que esto se complique, que está mi rédito político está aquí en juego. Yo he dicho que esta guerra se había acabado y ahora resulta que el gobernador Silio Nerva me dice que no se ha acabado. A ver,
a ver, arréglame esto. Mm. Y Agripa, el solucionador, pues fue para allí y se encargó de, en primer lugar, de instaurar la disciplina y el orden en las legiones, que se habían ido perdiendo poco a poco, como ya te he dicho, ¿no? Y aquí nos dice uno de los autores clásicos, uno de los autores que narra con estas palabras la desobediencia o el estado de desobediencia que tenían los legionarios. Y dice literalmente, dice, no pocos de ellos eran ya mayores y estaban cansados de aquella guerra interminable. Además, temían a los cántabros, a los que consideraban difíciles de vencer. Esto creo que lo dice, o lo dijo en su momento, Dion Casio. Evidentemente, Dion Casio escribe mucho después, pero para que veas el grado de indisciplina que se encontró Agripa cuando llegó. Pero claro, indisciplina, pero porque realmente tenían Claro. miedo. Estas palabras dejan claro lo que pasa, ¿no? Es que hay que ponerse en su lugar. Lo primero, que la guerra estaba siendo ya larga. No es lo mismo tener una guerra corta donde el ímpetu guerrero aguanta y, digamos, vences o pierdes, pero durante el conflicto tienes ímpetu guerrero. Pero claro, esto ya era una guerra larga. Luego has comentado que estaba siendo una guerra de guerrillas, que gente que, digamos, estaba más o menos controlada, de repente se rebelaba. Y claro, eso al final hace mella en los soldados y llega un momento que claro, que la moral de guerra pues se va al traste. Sí, esta era la situación que tenía Agripa e incluso en una de las primeras operaciones que tuvo, que no fueron todas un éxito, evidentemente, no era todo tan sencillo. La disciplina y el orden no se reimponen de un día para otro, ¿vale? Entonces, las primeras contiendas que libró el ejército romano, las legiones romanas, fueron complicadas e incluso una de esas legiones, la primera Augusta, fue desposeída del título de Augusta, del epíteto de Augusta, porque en una contienda, en una batalla, perdió el águila y huyó. Y eso fue un deshonor. Ya sabemos todos lo que es perder un águila y huir en combate, ¿no? Pues Agripa lo que hizo fue desposeerla del título de Augusta y se quedó como la legión primera, ¿vale? Vemos que con el tiempo después, cuando acabaron las guerras cántabras, sería destinada al limes germánico y allí pues recibiría el epíteto de primera germánica, ¿vale? Pero tuvo que recuperar su honor con gestas en el campo de batalla. Pero el deshonor fue aquí fue desprovista. O sea, los cántabros les dieron muy, muy duro y evidentemente pues aquí uno de los deshonores más grandes que había para un legionario era perder el águila. Entonces, sí. Imagínate, Agripa los machacó, los castigó, ¿vale? Seguramente habría algún tipo de otro castigo allí. Yo me imagino ahí alguna de Quimatio chula, ¿eh? No sé si bueno, está documentada, pero por lo menos impartir un poco de orden y de disciplina. Seguro, porque bueno, era el proceder, ¿no? Además, sabemos que la cuestión final o cómo se resolvió esta campaña que duró del 19 al 17, como hemos dicho, antes de Cristo, que se resolvió de una manera con una operación a sangre y fuego, ¿no? Y sabemos que el general culminó lo que Augusto le había pedido o que había empezado hacía 7 años, ¿no? Pero no fue un camino sencillo, ya que los romanos sufrieron reveses, como ya hemos dicho, y los cántabros ya conocían con creces el estilo de lucha de las legiones y además luchaban a vida o muerte, porque tú ponte en la piel de un cántabro, ¿no? Que ya te has rebelado, has matado a tus amos, te has escapado, has iniciado una rebelión, pues ahí ya iban contracorriente. El legionario romano luchaba ¿por qué? Por un estipendio, por una recompensa, por el honor, pero los cántabros ya luchaban por el mero hecho de sobrevivir, porque sabían que si los capturaban ya no habría clemencia. O sea, que realmente el hombre que lucha por su vida y por la de los suyos, pues lucha a muerte. O sea, es una fiereza brutal, ¿no? Es que si los capturaban no los matarían directamente, sino que los someterían a tormentos terribles. Conociendo a los romanos, pues imagínate. Bueno, para vencer sabemos que Agripa se vio obligado a usar métodos brutales y sabemos que arrasó ciudades, deportó poblaciones enteras, esclavizó, bueno, y hizo auténticas calamidades, ¿no? Estrabón, por ejemplo, describió al respecto cosas como que el salvajismo que utilizaban los legionarios, que imagínate también, a ver, aquí no quiero justificar nada, no es justificar, pero 10 años de guerra aguantando todo lo que han aguantado esos legionarios,
es normal que cuando llegue un general competente que les dé victorias, cuando consigan un botín, pues a lo mejor no tengan miramientos y vayan a lo bestia, La al revancha. sacrificio. Sí, correcto, correcto. No es, Mm, no es que lo hicieran solo los legionarios romanos, esto lo han hecho muchos ejércitos vencedores durante la historia de la humanidad. O sea, que no sí, es... Incluso a día de hoy, ¿no? En los conflictos más modernos, sí. pues llegan noticias pues como atrocidades que cometen los soldados cuando ganan, ¿no? O cuando conquistan una ciudad, ¿no? Entonces, no debería sorprendernos como que ahora estos son los romanos los únicos que lo hacen, no, sino que ejércitos modernos, incluso a día de hoy, con convenciones de derechos humanos y todo, pues aprobadas por organizaciones internacionales, se siguen cometiendo. Entonces, Eso es vamos, yo lo veo así. la propia idiosincrasia humana. Correcto, 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 es eso, ni más ni menos. Pues Estrabón nos decía que muchas mujeres o muchas madres mataban a sus hijos antes de que los capturaran los romanos. O, por ejemplo, relata el caso de un joven cántabro que mató a toda su familia con su espada por orden del mismo padre para que no fueran hechos prisioneros por los romanos. O el de una cántabra que mató a todas las mujeres que estaban cautivas con ella. O incluso el de un prisionero que se arrojó a una hoguera y murió entre terrible sufrimiento. O sea que... para que Madre. veamos, más o menos, cuál fue el nivel de violencia que hizo o que utilizó Agripa para esta campaña, que sabemos que incluso exterminó a casi todos los varones cántabros en edad de combatir y obligó al resto a entregar las armas y a bajar de las llanuras abandonando sus fuertes en los que se habían guarecido, ¿no? Y tras obtener esta victoria definitiva, sabemos que el general lo que hizo fue comunicar, no se lo comunicó al Senado, ni celebró ningún triunfo, sino que se lo comunicó directamente a Augusto y este fue quien recorrió las calles de Roma victorioso. Y desde aquel entonces, desde ese momento, con este gesto, se instauró una nueva manera, una nueva modalidad de celebrar los triunfos y las ovaciones en Roma. Bueno, las ovaciones no, porque a lo mejor los generales sí que tenían derecho a alguna ovación, que era una recompensa menor que el triunfo, pero los triunfos se cedieron a los emperadores. En este caso, el primero se lo cedió a Agripa Augusto, porque realmente era él el que había dirigido, el que había dado la orden, el que había iniciado todas las campañas, ¿vale? Y lo que hace es entregarle ese honor. Y a partir de entonces se instaura una nueva norma, y es que en tiempos de Tiberio y en adelante, todos los éxitos son celebrados por los emperadores en lugar de por los generales, porque los generales están sometidos al control y a la voluntad de sus señores. ¿Vale? Hizo también... Como curiosidad, ¿seguían teniendo aquí al que iba por detrás diciéndole memento mori, memento mori? ¿Recuerda Seguro, que vas a morir? correcto, sí, sí, seguro que O sea, sí. a los antiguos generales romanos tenían, cuando celebraban los triunfos, No había, eres inmortal. ¿era un esclavo o que le Sí, dicen que era decía un esclavo. un Dicen que esclavo era un esclavo. memento mori, recuerda que vas a morir? Correcto, es un poco para que se bajaran un poco de las nubes, ¿no? Y Mm, que tocaran con pies en el suelo y eran mortales también como los demás, no por haber vencido y haber hecho un triunfo eran inmortales, ¿no? También sabemos que Agripa llevó los estandartes recuperados en batalla y fueron depositados en el templo de Mars Ultor, de Marte Vengador, junto a mm, los que Augusto había depositado, los que habían conseguido recuperar mediante la política y la negociación con los partos, aquellos que perdió Craso en su día en la batalla de Carras. O sea que mira, vaya gesta, ¿no? No mm. combatió, pero también recuperó estandartes. O sea que en este momento, pues sí que parece que se instaura un, un momento de calma, de relativa paz, ¿no? Ahora sí podríamos llamar que hay una pax, ¿no? Una pax romana en este momento con la conquista de Hispania. Parece que todos los territorios, por lo menos de fronteras para adentro, están controlados, no hay guerras civiles, no hay movimientos externos, no hay complicaciones y habrá más operaciones, habrá más campañas y todo, pero en este momento sí que la cosa está bajo control. Hablamos, si te parece, ahora para concluir un poco sobre las consecuencias que que tuvieron estas guerras, este conflicto para para el pueblo romano y para el pueblo cántaro, ¿no? Porque tras esa larga década de enfrentamientos concluyeron en el 17 a.C. y ahora parece ser, ya no había ningún conato de rebelión, que la península ibérica estaba bajo dominio total, ¿vale? Ya habían Mm, conseguido controlar todo el territorio. Y Augusto pues consideró que había llegado el momento de hacer una reforma, una reorganización de lo que era la provincia completa, ¿no? Entonces, la antigua Hispania ulterior fue dividida en dos provincias. Por un lado se creó la Lusitania, con mm, capital en la recién fundada Emérita Augusta, Mérida,
como ya sabes, la fundaron legionarios veteranos de las guerras cántabras y se asentaron allí, ¿vale? Y por otro, se fundó o se creó la provincia de la Bética o la Baética, ¿vale? Que fue cedida al Senado, ¿vale? Lo que decíamos antes, provincias senatoriales. Entonces, si se la cedes al Senado, no serás tan emperador, ¿no? Pues Eso hay es. una voluntad de... ¿vale? Entonces, allí se decreta o se crea o se adopta como capital la ciudad de Córdoba, ¿vale? Luego, la España quiterior, que era la otra parte de la provincia, recordad que antes era quiterior y ulterior, la ulterior se divide en Lusitania y en Baética, pues la quiterior pasa a tener un nuevo nombre y a partir de entonces se le conoce como la Tarraconense, con capital en Tarraco, ¿vale? Y esta abarcaba de lo que es hoy Galicia hasta Cartagena, incluyendo todo el este y centro peninsular, y quedaba bajo el mandato directo del emperador Augusto. Emperador, ya me he dicho emperador, pero no me gusta mucho decirlo. Bajo Augusto, ¿vale? Bajo la égide de Augusto, ¿vale? Pues sí que es verdad que se produce una reorganización por temas administrativos, logísticos, de recursos, pues porque a Augusto le parece mejor que quede así, ¿vale? Entonces, es más llevable si divides una provincia o la parte ulterior, que era muy grande, pues en dos demarcaciones, ¿vale? Por lo que respecta a los recursos humanos, pues cabe decir que de las 7 legiones que operaron en el frente de las guerras asturcántabras, al final pues quedaron reducidas a 3, las que se quedaron acantonadas allí. Y con el tiempo pues veríamos que incluso se reduciría más el número y se quedaría únicamente la 7ª Gémina, ¿vale? O sea que veremos que cuando la situación en Hispania se convierta en una provincia pacificada, totalmente pacificada, se dejará una legión únicamente allí para que se encargue del control sobre todo de las minas, de las médulas, ¿vale? Que era eso, de ahí se sacaban muchos recursos y por tanto tenía que haber una legión que estuviera allí acantonada en Legio, en León. La actual León es Legio, que venía del campamento militar de la Legio Séptima que estaba allí acantonada. O sea que la Legio Séptima, que fue la que utilizaría luego Galba para cuando el año de los 4 emperadores, ¿vale? O sea, pero eso pasaría mucho tiempo después. Bueno, algunos de esos hombres no volvieron a Italia, sino que fueron recompensadas con tierras de cultivo en Lusitania, sobre todo a orillas del Guadiana, ¿vale? Esto es en relación a los veteranos de las legiones, que muchos de ellos se quedaron, como hemos dicho, pues en Mérida, en Córdoba, en Tarraco, o sea que fueron asentados allí en calidad ya de licenciados, ¿vale? La pacificación de Hispania, pues sabíamos que le costó a Augusto sangre, esfuerzo, lágrimas, sudor, pero además ahora ya sin ninguna amenaza pues ya podía disponer de todos los recursos para explotarla a saco, ¿vale? La convirtió en una de las joyas de la República y posteriormente del Imperio. Y aquí antes os te he hablado, ¿te acuerdas? Antes de concluir, que esto está muy bien a nivel de recursos, pero me gustaría acabar el programa de hoy diciendo que pese a que la situación estaba ya en el 17 bajo control, no pasaría demasiado, o sea, en el 16 antes de Cristo se produciría un nuevo levantamiento por parte de los cántabros, ¿vale? Estaban muy recientes, muy fresquita la situación todavía, entonces imagino que la contundencia con la que había actuado Agripa también había causado dolor y obviamente había mucho resentimiento, y en el 16 se levantaron de nuevo los cántabros para intentar sacudirse el yugo romano, pero esta vez además fue de menor envergadura que la anterior, que la del 19, y fue rápidamente sofocada, ¿vale? O sea, puede decir que los romanos actuaron con bastante contundencia y ya tenían la lección aprendida. Y diría a Horacio sobre el pueblo cántabro las siguientes palabras que me gustaría aquí expresar como un poco como tributo a esta gente, ¿no? A estos grandes valientes, que dice: yace en la esclavitud del cántabro el viejo enemigo de la costa hispana, domado por unas cadenas que le han tardado en llegar. O sea, esto dijo el poeta Horacio sobre los cántabros, ¿no? O sea, gente indómita, gente valiente, gente que no aceptaba el yugo de la opresión romana y que estaba dispuesta a luchar por sus ideales y por sus valores, ¿no? Y concluyo diciendo que lejos de convertirse en unas guerras de escasa entidad, como se ha tratado de arrojar, o parece por las fuentes que tenemos, que ya veo yo que no es un tema, y quiero dejar claro que no es un tema que las fuentes hayan menospreciado, sino que simplemente por la escasez de datos ha llegado hasta nosotros un relato en el cual las guerras cántabras parecen ser
escasa o tener escasa importancia, cuando realmente fueron muy largas y muy longevas, muy extensas y que requirieron muchísimos recursos y dolores de cabezas para gusto, ¿vale? Y algunos tratan de darles incluso una fama de invento propagandístico, aunque para eso están la arqueología y no las fuentes, que ha sido la arqueología la que nos ha desvelado lo duras y complicadas que fueron para Roma, con todos esos campamentos que se han encontrado, con todos esos vestigios de combates, con todos esos restos de puntas de flecha, de proyectiles, de asedios, de batallas campales. Y eso es lo que para mí es la prueba clara de que las guerras cántabras, las guerras asturcántabras, fueron muy complicadas para Roma y que fueron unos terribles enemigos, tanto astures como cántabros, y que el pueblo cántabro fue un feroz rival, tenaz, resistente y que luchó, como habéis comprobado, hasta el último aliento. O sea que valga aquí este alegato de orgullo, de honor, para la gente asturcántabra que acabó pereciendo ante la maquinaria de guerra más poderosa del mundo antiguo, pero que lo hizo con una resistencia inigualable. O sea que desde aquí rindamos un tributo a ellos porque fueron un pueblo muy luchador y luego Roma se supo nutrir de ellos porque los vieron ellos esas características que les haría convertirse en grandes tropas auxiliares a lo largo de todas las fronteras del vasto imperio. Pues Sergio, un auténtico placer que nos hayas traído las guerras cántabras a la Biblioteca de la Historia. Un auténtico placer que presentes tu nueva novela, Venganza en la URSS, la quinta parte de las crónicas de Tito Valerio Nerva. Y bueno, como siempre, pondré los enlaces a tus novelas, a esta también en concreto, los enlaces a Amazon, a tu página web, a tus redes sociales, para que los oyentes lo tengan más fácil para adquirir tu novela y todos tus trabajos. Y como siempre, la Biblioteca de la Historia es tu casa. Muchas gracias por venir de nuevo. Y bueno, agradecer también a los oyentes que estén ahí, que nos hayan escuchado y que nos acompañen en esta aventura que es la divulgación histórica. Un placer, Gerión, gracias por de nuevo estar aquí. Y como ves, nos hemos extendido más de una hora, que nos criticaban los seguidores de la saga de Atenas, que siempre los dejamos con la miel en los labios. Aquí hemos empezado y hemos acabado la historia, o sea que espero que les guste a los videoyentes y sobre todo pues que el libro ya, como ya está a la venta, pues ya pueden entrar. Si lo estaban esperando porque se habían leído los 4 anteriores, pues oye, estáis de enhorabuena. ¿Que no los habéis leído todavía? Pues aprovechad, porque incluso en versión digital tenéis el primero y el segundo en un pack de oferta. O sea, que podéis tirar primero y segundo, luego empezáis tercero, cuarto y quinto. O sea, que si no habéis empezado todavía la saga de Tito Valerio Nerva, pues oye, os perdéis os estáis perdiendo una serie enorme con un montón de información, con un montón de datos y con una historia muy trepidante. O sea, que yo desde aquí os animo a que la leáis. Yo la he escrito y obviamente no soy muy imparcial, ¿no? Pero realmente la saga tiene muy buenas críticas y eso pues quiere decir que mi trabajo ha sido correcto, ¿no? Entonces yo me siento muy satisfecho porque a día de hoy, todavía en el 2023, todavía se está vendiendo el primero, Misiva de Sangre, que se publicó en el 2015. O sea, que imagínate, eso ya es, para mí es todo un logro, ¿no? Que sigan vendiéndose unidades de este libro y que tenéis eso, versión digital, versión papel, y los podéis encontrar en Amazon. O sea, que eso sí, exclusivo en Amazon porque no publico con ninguna editorial, sino que es autopublicación y por eso lo tenéis los enlaces aquí en el programa o en la página web o en el canal de YouTube de Sergio Lejo Gómez. Tenéis un montón de información. Así que si no tenéis esto es porque no queréis, porque, vamos, que sepáis que también cada X tiempo los libros se ponen en oferta, o sea que a lo mejor tenéis suerte y encontráis una buena oferta en versión digital y los podéis adquirir a un precio recomendable. Esto están atentos a las redes, a mis redes, a todas las que colaboran conmigo, porque allí voy colgando las ofertas que van saliendo y quizás es un buen momento para aprovechar porque están bastante reducidas de precio, o sea que un 50% lo suelo poner. O sea que con el lanzamiento de sabed que ya tenéis disponible Misiva de Sangre, que es el primero, también al 50%, o sea que aprovechad la oportunidad para iniciaros en la saga.
Pues sí, animar siempre a los oyentes y animar a todo el mundo a que lea, porque sí, está muy bien todas estas plataformas que nos ofrecen mucho contenido, pero yo pienso que hay que seguir leyendo, que es un ocio muy gratificante y bueno, siempre desde aquí de la Biblioteca de la Historia también apoyar a los escritores patrios como Sergio Alejo y bueno, siempre recomendar que la lectura hace al hombre, ¿no? Como se suele decir, como el trabajo hace al hombre, la lectura hace al hombre, bueno, en este caso también a las mujeres, pero sí, siempre hay que recomendar la lectura porque es vivir aventuras sin salir de casa, hombre, se puede leer en cualquier sitio, ¿no? pero siempre hay que vivir esas aventuras y bueno, siempre recomendar los libros de Sergio Alejo Gómez porque la verdad que a mí me encantan y a muchos oyentes, como así has comentado, que tienen muy buenas críticas también. Así que nada, Sergio, de nuevo agradecerte tu visita a la Biblioteca de la Historia. Esta es tu casa y nada, un saludo y un abrazo enorme. Un placer, que vaya bien, Gerión, gracias.